en 1987 publiqué un artículo en el diario La Época, Crisis en la conducción de la educación universitaria. Y en ese artículo planteaba que había una propuesta vaga de la educación superior y muy superficial, y los ejecutores le impusieron porque tenían el poder a través del autoritarismo ministerial. Y lo que más me llamó la atención en esa época, que bajo la idea de racionalización, más bien racionalización económica, querían poner fin a una de las últimas actividades del Estado chileno, porque en realidad fue un ataque en general contra el Estado, y una de las actividades que quisieron suprimir fue la actividad que ejercía el Estado en la educación universitaria nacional, y especialmente la Universidad de Chile, que había ayudado de una manera importante a formar nuestra identidad cultural. Entonces, escribí en esa época que este fenómeno que atenta contra nuestra tradición en cuanto ataca al Estado como fundamento de la nacionalidad chilena, el Estado desde los comienzos de la República ha mantenido como una de sus funciones preferentes la educación y acrecentamiento de la actividad intelectual, colaborando a plasmar nuestra identidad nacional. Y el ataque contra el Estado se centró contra la Universidad de Chile, que era la universidad que más participación había tenido en la formación de nuestra identidad cultural. Y impusieron con el espíritu del tiempo una utopía, que era la utopía económica, y a modelar conforme a ella el futuro. Se quiere partir de cero, sin hacerse cargo de la idiosincrasia de los pueblos ni sus tradiciones nacionales o universales. La nación misma en la tradición parece abolida por la utopía. Y en Chile la empresa parece tanto más fácil cuanto más frágil es la tradición. Y lo que hicieron fue imponer una ideología que era la ideología anglosajona y la utopía del mercader. El gran problema que lo va a tratar María Olivia fue la idea ideológica que traían los universitarios de la Universidad Católica, que trabajaban cerca de la Junta, y impusieron un modelo ideológico. Y se olvidaron completamente de toda nuestra tradición. Y el punto central es que la educación se transforma en un negocio. Y si nosotros vemos en el texto, perdón porque no preparé bien a estos textos. Sí, ahí está. Que el objeto de la educación que nos proponemos investigar, la educación sí nos puede conducir a descubrir en qué consiste la felicidad y la perfección del hombre, no solo considerado individualmente en sí mismo, sino como miembro de una familia, de un Estado y de la humanidad. Debemos educar en los conocimientos y deberes que conllevan la vida humana, que se considera como coayudante a la perfección y felicidad del ser humano. Ese es un punto de partida para entender la educación, que es muy diferente al punto de partida que lo entendieron los ingleses. El problema es que ellos entendieron y propusieron un cambio, y una de las grandes revoluciones, junto con los cambios que hubo en filosofía y en ciencia, también ocurrió
en la educación, en ciencia con notables resultados exitosos por la tecnología y el confort humano, y en educación con problemas graves porque cortaron las dimensiones humanas. Y lo que propone Adam Smith, que es el ideólogo es que esta clase de gente, dice, las personas de cierta jerarquía y fortuna, cuando tienen más de 18 años a 20 años de edad, cuando alcanzan cualquier profesión o actividad o industria en la que piensan distinguirse, entre tanto disponen de todo el tiempo suficiente para adquirir o hallarse en condiciones de perfeccionar más tarde los conocimientos que le hagan dignos de la estimación pública o la capaciten para ello. Sus padres o tutores desean generalmente que se instruyan y están por lo común dispuestos a invertir cuanto se estime necesario para conseguir. Si algunas veces dejan de ser educados adecuadamente, no es por tacañería en los gastos efectuados para su educación, sino por la aplicación de dicha suma. Aquí entra una transformación absoluta de la educación. Hasta antes se pensaba con dificultades, con problemas, pero la educación era la formación de seres humanos que fueran mejores que las generaciones anteriores. El sistema falló porque había mucha corrupción, pero el ideal era formar seres humanos que se orientaran a la perfección humana, a la felicidad de la persona y de las comunidades. Entonces era un problema que era realmente un problema comunitario. Fallaron, es verdad, pero el problema de la educación era el problema de la comunidad, de transmitir sus valores, su identidad, como hablábamos al comienzo, de transmitir la identidad nacional. En ese sentido, la educación no puede ser propiedad individual, sino es propiedad de la comunidad. Y Adam Smith, junto con Locke, con Coemeño y otros, proponen que la educación es un negocio. Y es un problema familiar. Yo, padre, quiero que mis hijos sean profesionales para que ganen más. No es formación de seres humanos, sino enseñanza utilitaria, práctica para ganar dinero. Entonces, mi problema es entender que estoy invirtiendo como familia en un negocio que me va a dar excelentes resultados. Ya Smith lo ve con toda claridad y dice: cuando se construye una máquina muy costosa, se espera que la operación, la actuación de la misma, hasta su total amortización, repondrá el capital invertido y procurará por lo menos el beneficio corriente. Un hombre educado a costa de mucho trabajo y de mucho tiempo en uno de aquellos oficios que requieren una pericia y destreza extraordinaria se puede comparar con una de estas máquinas costosas. La tarea que él aprende a ejecutar hay que esperarle devuelva encima de los salarios usuales del trabajo ordinario, los gastos completos de su educación y por lo menos los beneficios corrientes correspondientes a un capital de esa cuantía. Es necesario además que todo ello caezca en un periodo de tiempo razonable, habida cuenta de lo muy incierta que es la duración de la vida humana y a semejanza de lo que hace con la máquina cuya duración es más cierta. Entonces, yo lo deduzco a usted. ¿Y cómo lo entiendo? Como una máquina. Ustedes me van a
ustedes van a recibir en el futuro salarios muy diferentes a los que no tienen educación. O sea, la inversión que yo voy a hacer va a ser en un negocio extraordinario. Porque ustedes, cuando terminen, van a tener unos salarios que, comparados con el resto de la población, van a ser elevadísimos, me van a devolver mi inversión, me van a devolver los intereses y las ganancias del capital invertido. O sea, estoy en un esquema de educación que no tiene nada que ver